Hola, sí. Bueno, pasamos al doctor Ferrini. El doctor Ferrini es abogado, especialista en Derecho Procesal y especialista en Magistratura Judicial. Actualmente se desempeña como fiscal federal de primera instancia de Corrientes, fiscal subrogante en la Fiscalía del Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Corrientes y coordinador del curso de Magistratura Judicial organizado por el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Fiscalía Federal de Corrientes. Doctor Ferrini, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los señores senadores que me han participado de esta invitación. Realmente es un honor para mí poder aportar algo desde el lugar que tengo, desde la aplicación de la ley como fiscal, y, y realmente celebro que a 30 años de la vigencia de la ley 23737 se esté nuevamente, porque ya han habido intentos anteriores, tratando de revisar aquellas cuestiones que son conflictivas de la aplicación de esta ley. Y antes que nada, como una cuestión marco, quiero decir que en realidad son 30 años de la 23737, pero son 50 años de este sistema legal prohibicionista, porque en realidad esta ley es prácticamente una continuadora del sistema legal anterior que había sido sancionado en el año 74. Y acá también me permito señalar una paradoja en la historia legislativa de nuestro país, es que en el año 68, eh, una modificación sobre el artículo 204 del Código Penal, que era el que penaba la tenencia de estupefacientes, que regía desde el año 26, aproximadamente, 26, año 1926, 1930, había despenalizado la tenencia para consumo en los casos que sea para consumo personal y respetando así la garantía constitucional plasmada en el artículo 19 de la Carta Magna. Y digo paradoja porque esta norma que reformaba el Código Penal en el año 68 eh, fue dictada en el marco de un gobierno de facto, un gobierno que justamente no era respetuoso de las garantías constitucionales y que se dedicaba a perseguir a los opositores políticos y a anular las garantías constitucionales. Sin embargo, en este punto había sido, había tenido una mirada muy superadora de la que se tuvo tiempo después. Estoy convencido que una política eficaz de drogas debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo, reducir riesgos, controlar daños, pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal. También debe haber una política general que fomente la integración social de grupos marginados y personas vulnerables. Y claro está, tenemos que centrar los esfuerzos del Estado en la persecución de las grandes manifestaciones del crimen organizado que tienen que ver con el contrabando de estupefacientes y el tráfico de estupefacientes. Esta ley, que se inscribe en una normativa de tipo prohibicionista, fue más o menos similar en cuanto a sus características eh, para toda América Latina. Hay que recordar que esto fue casi una bajada de línea, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos para toda América, y las críticas que se le hicieron a lo largo del tiempo han sido las mismas, digamos. En todos lados había generado esta misma situación de ser altamente criminalizadora de los consumidores y de los eslabones más bajos de, del narcotráfico, y no había resuelto en realidad o no resolvía el problema de la criminalidad organizada. Hoy escuchaba atentamente al doctor Villalba y me parece que el doctor Villalba dijo algo que creo que da en la tecla, porque uno debería pensar si todos los cuestionamientos que se hacen a la ineficacia de la persecución penal son realmente todas atribuibles a la ley como herramienta. Y entiendo que no necesariamente, si bien tienen algunos puntos que son discutibles, creo que hay algunos que lo podemos encontrar en los resabios culturales del sistema de enjuiciamiento.
Esto que decía Villalba recién, de que hay un abordaje individual, sesgado de la materia, tiene mucho que ver con la forma en que se realizan las investigaciones, con el sistema inquisitivo, tienen que ver con cómo se guarda el caso entre las cartulinas de un expediente y no se comparten los datos que ahí están, ni siquiera con otras causas en el mismo juzgado. Esto obviamente que lleva a una ineficacia en la persecución penal. Esta situación viene siendo de alguna manera eh, contrarrestada por una nueva visión del Ministerio Público a nivel federal que viene trabajando de manera coordinada con procuradurías, porque de alguna manera nos venimos preparando desde hace tiempo para el sistema acusatorio que, como habrán visto, el doctor Villalba está enamorado del sistema acusatorio y de alguna manera nos transmite a todos eh, esa, esa alegría de querer esperar a ese sistema como aquel que va a resolver gran parte de nuestros problemas. Yo, si bien creo que no va a ser la panacea, creo que hay muchas cosas que se van a solucionar desde ese lugar de cómo aplicar la ley. Entrando puntualmente al articulado de la ley, está claro que tenemos que adecuar esta ley a los preceptos constitucionales que nos viene señalando Arriola. Y en este sentido, sin duda alguna debe despenalizarse la tenencia para consumo personal. Hay que pensar que la tenencia para consumo personal no solamente impacta en los seres humanos, en la dignidad de las personas, en los derechos humanos, sino que también desde otro punto de vista impacta y muy fuertemente en un Estado que queda totalmente superpoblado en cuanto a su sistema judicial y su sistema muchas veces carcelario. Por lo tanto, es totalmente ineficaz desde este punto porque no estamos llegando a atacar realmente la problemática de las drogas desde ese lugar. Y desde ahí me parece que hay que despejar algunos mitos. Básicamente, y creo que se dijo tengo entendido que se dijo en la discusión, cuando se sancionó la ley 23737, el consumidor era una especie de engranaje y cómplice de toda la red de narcocriminalidad. Y en realidad esto no es así, y tampoco es así que desde el consumidor vamos a llegar a desbaratar la organización de narcotráfico. Esto en la práctica no se da, es una falsa premisa. También hay otra falsa premisa que muy bien la trata la Corte Suprema en el caso Arriola, que es que penar al consumidor va a tener un efecto disuasivo. Y esto realmente no es así, y la Corte lo ha revisado y ha visto que cómo se ha multiplicado el consumo de estupefacientes y desde que existe la punición no ha menguado de ninguna manera esto. Ahora, acá tenemos que pensar respecto de la despenalización de la tenencia para consumo, me parece, qué modelo seguir en cuanto a cómo legislar, cómo tratar este tema. Y modestamente quiero emitir una opinión en este aspecto. Hay básicamente a nivel internacional como dos modelos que se siguen, un modelo que trata de trazar una línea y definir cuáles son, desde un punto de vista objetivo, las cantidades o las dosis umbrales a tenerse en cuenta para que una tenencia sea considerada de consumo personal, y otro modelo que es discrecional, o sea, que deja a resultas de lo que el juez disponga de acuerdo a cada caso en particular. Y acá sí lo que queremos es evitar la actuación policial y evitar que el caso llegue a la justicia para que ésta tenga que intervenir y dirimir. Me parece que tendríamos que buscar algún tipo de solución en aquellos modelos que se basan en sistemas de dosis o cantidades para regular cuál es la mínima para ser entendida o máxima para ser entendida como de consumo personal.
Aquí también hay que pensar en el impacto de la despenalización de la tenencia para consumo en los que son las medidas de seguridad, las medidas de seguridad o curativas, que, como bien también lo señala la Corte en Arriola, no han tenido ningún efecto, no han producido ningún resultado. Eh, Entiendo que estas medidas son propias de procesos distintos al proceso penal y que deben ser aplicadas por jueces civiles, de familias o de menores, y no por el juez penal. Esto debe ser, a mi manera de ver, retirado de la ley de drogas. También creo que si tomamos en cuenta que hay un derecho a la intimidad, que hay un derecho a poder consumir o hacer lo que uno quiere dentro de su ámbito de privacidad, creo que tenemos que ver el impacto que esto puede tener en el artículo 5, anteúltimo párrafo de la ley de 23737, en cuanto al cultivo en cantidades ínfimas para el consumo personal. Acá también se puede optar por distintos sistemas. Hay que pensar también una cuestión que casi es básica, pero que cuando se habla de cultivo, básicamente nos estamos refiriendo a cultivo de marihuana porque los otros tipos de plantas requieren de procesos mucho más elaborados para la obtención del estupefaciente. Así que normalmente lo que encontramos hoy en los casos de de cultivos son cultivos justamente de esta planta. Otro tema que debe ser tenido en cuenta me parece que es el de las personas que cultivan con fines terapéuticos o medicinales. La ley no ha resuelto, la ley que reguló eh, los fines medicinales de la marihuana no ha resuelto esta problemática, y hoy quienes cultivan para tratar de paliar situaciones de salud que tienen ellos mismos o sus familiares siguen estando a la merced del derecho penal. Entonces esto necesita ser atendido y regulado para que esto así no pase. Y puntualmente quiero contar acá algunas situaciones que se dan en el interior del país, digamos, para que se atiendan. Cómo funciona o cómo opera el sistema cuando criminaliza a un tenedor o a una persona que tiene un par de plantas en su casa para su consumo personal. Generalmente lo que ocurre en el interior es que muchas veces estos casos se dan o por actuación de policías provinciales en lugares bastante alejados del centro de ubicación del juzgado federal, que pone a esta persona a disposición del juez provincial, queda detenida, esta persona después, merced a una declaración de incompetencia, es puesta a disposición del juez federal, el juez federal lo tiene que traer hasta la ciudad, o sea, tiene que viajar, muchas veces son más de 100 o 200 kilómetros, esto lleva varios días, hasta que recién ahí se resuelve la situación procesal de manera no automática. Para que tengan una idea, durante el año 2019 he intervenido en unas 80 declaraciones de inconstitucionalidad respecto a la ley de drogas, basándonos en Arriola, pero en muchos casos eran situaciones que venían eh, desde el año 2018, por ejemplo, porque hay veces que hay situaciones que se encuentra un teléfono, por ejemplo, que se tiene que revisar, o se revisan algunas otras cuestiones del teléfono, de la causa, y esto no encuentra una solución rápida, digamos. Entonces todo esto, la verdad, que cambiaría fácilmente, dejando esto al margen del derecho penal. Otra cuestión a la que se hizo referencia aquí es al artículo 34 de la ley, y me parece que sobre este aspecto de la desfederalización no quiero entrar muy en detalle, pero sí quiero emitir una opinión respecto a que entiendo que lo ideal sería que tengamos un país bajo las mismas reglas de juego y no que tengamos distintos criterios de acuerdo a la provincia que le toque pasar a,
a una persona que está trasladando droga. No va a ser la misma respuesta a la que reciba en un lugar donde está desfederalizado de la que reciba en un lugar donde está centralizado en el sistema federal. Sería bueno que tengamos una desfederalización total o un sistema netamente concentrado. Y sí me parece que es muy importante, algo que ya se dijo por los expositores anteriores, tener en cuenta esta situación de la venta social, venta al menudeo o microventa, como generalmente, narcomenudeo, como generalmente se le llama, para atenderla legislativamente y presentar respecto de esta una escala penal diferenciada para que no reciban la misma pena, no están bajo los mismos marcos legales que los delitos de mayor importancia de tráfico del artículo 5. Esto permitiría también en muchos casos probablemente la escarcelación y así trabajar sobre la superpoblación carcelaria, que es algo que venimos sufriendo en todas las jurisdicciones. Por otro lado, un tema que también me parece muy importante a tener en cuenta en respecto a la eficacia de las investigaciones es que hay que revisar el tema de las intervenciones de las comunicaciones y brindar la capacidad legal y técnica para que ésta se extienda más allá de las comunicaciones que se hacen por línea celular a aquellas que se hacen mediante las aplicaciones de Internet, dado que las distintas aplicaciones que hoy se utilizan en los teléfonos, que la más común es el WhatsApp, pero hay otras, generalmente no son alcanzadas por estas intervenciones telefónicas y son estas las que hoy son de mayor uso y sobre todo por parte de las organizaciones que tienen conocimiento de esto. Entonces, lamentablemente, cuando se está llegando a un punto de concreción de la posibilidad de tener conocimiento del hecho, muchas veces se pierden las comunicaciones porque empiezan a ser utilizadas este tipo de redes a través de Internet y no la comunicación normal a través del sistema celular. Esto es algo que me parece que debería ser revisado. Por otro lado, en apoyo a lo que dije de la despenalización, creo que en Arriba la Corte dice algo muy importante, que es que las convenciones internacionales a las cuales estamos adheridos de ninguna manera obligan a penar la tenencia para consumo. Este es un dato que me parece muy importante. Y por último, Doctor, para terminar, le quedan 3 minutos, sí. Simplemente quiero leer un fragmento de un informe de la Comisión Global de Política de Drogas que se realizó en el año 2011 en Río de Janeiro. Esto se puede consultar en www.idpc.net, en los que son la librería, los reportes de la comisión, y están en español, se puede bajar en PDF. En este fragmento dice: alentamos a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también alentamos otros ensayos de desencriminalización y regulación legal que puedan conseguir estos objetivos y proveer modelos para otros. Digo esto como cierre, como conclusión, que creo que no tenemos que tener miedo a empezar a modificar esta herramienta legal de lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los países a nivel mundial podemos ver que van teniendo permanentes modificaciones de acuerdo a lo que la realidad les va mostrando, incluso marchas y contramarchas sobre algunas políticas. Hay cuestiones que las regulan con mecanismos de más baja intensidad, esto es sin aplicación de una pena que es propio del derecho penal, sino con aplicaciones de multa. Y creo que este es el camino para tratar de trabajar este flagelo que es global, es de todo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y quedo para contestar lo que crean que sea necesario. Muchísimas gracias, doctor Ferrini. Ahora vamos a darle la palabra